¿Qué onda, consumidores? Ya saben, Pamela por acá. Hoy hay un nuevo video, como lo vieron en el título de la pantalla, más bien en la descripción. Bueno, consumidores, como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre la Condesa Sangrienta. Esta famosa Condesa Sangrienta, que de hecho ya hay muchos videos sobre esto. Hay mucha información sobre esta afamada condesa. En realidad se llama Isabel Bartori. Bueno, en realidad es húngara y el nombre está un poco difícil, pero en español sería Isabel Bartori. Nace un 7 de agosto de 1560 en Hungría. Y bueno, vaya, proviene de una familia de las más antiguas de Hungría, adineradas y bueno, de la parte de Transilvania. Educada en política, en ciencias y en artes, hablaba 4 idiomas y mostró gran afición por la astronomía y la alquimia, y ya verán por qué más después, conforme pasan los años. Ya saben, yo siempre normalmente intento darles una biografía rápida y de ahí nos vamos concretamente a los asesinatos. Entonces, eso fue un poco parte de su niñez y de sus primeros años, pero en realidad el comienzo de los asesinatos, bueno, el comienzo con este acercamiento hacia los asesinatos, es que le interesa mucho el mundo del esoterismo, le empieza a interesar y pone en práctica algunas de sus técnicas de tortura preferidas del marido, porque para esto creo que no es tan... Es que nos llevaríamos muchísimo tiempo si les explicara toda su vida, pero bueno, ella se casa y con la persona con la que se casa es un conde y ella se vuelve condesa. Y para este momento, pues al esposo le gustaban ciertas técnicas de tortura y ella los empieza a adoptar. Entonces, torturas como introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientes. Bueno, vaya, le encantaba esto de ser masoquista, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemarles las manos a las doncellas y luego tirarlas a la nieve. O sea, vaya, les cosía las manos básicamente entre el calor y lo helado de la nieve. Y bueno, después les echaban agua fría hasta verlas morir congeladas. O sea, le encantaba esto, como de disfrutaba, me supongo, porque cuando hacía mi research, ya saben que siempre hago una investigación, narraban que a ella de verdad le gustaba. O sea, era algo que psicológicamente, su psicología criminal era algo que le daba vida y le gustaba. O sea, es que no hay manera, le gustaba. Ahora, uno de los momentos cumbres es que su esposo, él iba normalmente a las guerras y bueno, a combatir. Entonces ella normalmente estaba sola muchísimo tiempo. Tuvo hijos, eso sí, tuvo hijos. No creo pertinente hablar de esto porque pues no tiene nada que ver con la serie de masacres que hacía con las mujeres sobre todo. Pero bueno, queda viuda, el esposo fallece de una enfermedad como muy rápida y extraña. Fallece y de ahí, bueno, es como el momento más álgido y de ahí se vienen una serie de más momentos. Pero de ahí tiene vía libre para desarrollar sus propias perversiones sexuales. O sea, esta señora, psicológicamente hablando, debía haber tenido... Eran tiempos, estamos hablando de los 1500, mil y tantos. O sea, eran tiempos donde me supongo que no había psicólogo como tal. Pero sí hubiera estado bueno que fuera a consultar a uno o a un psiquiatra. Porque empieza a desarrollar sus propias perversiones sexuales. Ella, por lo que yo entiendo, era bisexual porque le gustaban tanto hombres como mujeres y no tenía problema. Entonces empieza a participar en orgías y durante estas mismas empieza como a dar correctivos a las doncellas, porque a una de ellas hablaba mucho durante el acto sexual y entonces le manda a coser la boca, literal. A otra le prende fuego en el vello púbico, nada más porque pues a ella le gustaba, ¿por qué no?
a otra la obliga a sentarse en una parrilla al rojo vivo como por 2 horas. Y para ese momento como que ya iniciaba un segundo momento álgido, ¿no? Porque recordemos que el primero es que le empezaba como a gustar la tortura y luego ya empieza con las perversiones sexuales. Pero llega otro momento donde yo digo que es cumbre, porque los años pasan y empieza a ver que pues evidentemente ya no es igual de bella, ¿no? O sea, los años pasan por el ser humano per se. Y una de sus doncellas le recomienda que se dé baños de sangre, que porque es como lo que la va a mantener joven y bella y nunca se va a poner viejita. Entonces sigue la recomendación. Para esto les digo que le gustaba el esoterismo, entonces ya estaba con hechiceros y con brujos, es lo que narran en las búsquedas que yo hacía. Y pues ya estaba metida en todo esto, ¿no? Pero a la primera doncella que empieza, como que dicen, hubo un momento en que dice, ok, tiene un percance con una de sus doncellas, entonces la corta un poco, ve que, yo no sé, literalmente así lo leí, queridos consumidores, ve que la corta, entonces ella como que toca su piel cuando la corta, entonces ve la sangre y como que se le diluye en la mano, literalmente, y como que dice, ah, ya estoy más joven, o sea, no entiendo ese suceso, ese acontecimiento, pero bueno, ok, dice que está como más joven. Y entonces a la primera doncella, que es a esta que les cuento que la cortó porque no sé qué le estaba cortando, le estaba cepillando el cabello y la jaló. Entonces ella se molestó y la araña. Y bueno, a ella es a la primera doncella la que mata, pero no es como que solo la mate. O no es un homicidio, como justo acabamos de ver en el video pasado. No es un homicidio, es un asesinato, porque tenía toda la intención de usar su sangre para bañarse en ella. Entonces la manda a cortar de las venas y del cuello y con la sangre pues llenar su bañera. Y fue donde comienza uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro asesinato. Dura aproximadamente todo esto unos 11 años, o sea, todo esto los asesinatos, pero ya recordemos que ya tenía el antecedente de que ya le encantaban como las perversiones sexuales y las torturas que venía de parte de su marido. Entonces, bueno, solamente de los asesinatos duró aproximadamente 11 años. Y hubo una temporada donde la condesa como que se enferma y pide pues a una doncella, y en cuanto le llega la doncella a sus aposentos, ella luego se le arroja sobre ella, la muerde de la mejilla, le arranca un trozo del hombro con los dientes y le clavó los dientes en el pecho. O sea, ella se sentía, no sé si carnívora o si se sentía que comiéndose a las demás personas iba a ser todavía más sana y más bella. Que yo me supongo que en su cabeza pues era verdad. Si hacía eso iba a ser mucho más bonita y mucho más saludable. Ahora, para el final de sus tiempos, una de sus tantas doncellas logra escapar, pero a la condesa no se le da pena de muerte porque pues iba a manchar el nombre y pues el nombre era de abolengo, ¿no? Entonces no lo podían manchar. Pero sí se le da una cadena perpetua y se le manda como a un castillo con una ventanita muy pequeña donde solamente se le daba de comer y listo. O sea, no tenía contacto con absolutamente nadie y durante ese tiempo pues solamente dura 4 años y después fallece. En realidad, y por qué es importante la famosa condesa sangrienta, es porque probablemente se cuentan que en total, no ella tenía a todos sus criados para que las mataran, pero en total aproximadamente fueron 800 muertes, 800 mujeres a las que asesinó por su sangre. Y además encontré que hay una película. No la he visto, pero hay una película. Entonces, conservadores, si ustedes tienen la curiosidad, pues vayan y vean la película. La verdad es que intenté resumirles porque creo que lo importante no es tanto su vida marital o su vida familiar, sino el asesinato como tal o lo que la lleva a ser una asesina en serie. Y creo yo que eso era lo más impactante. Intento siempre ser como muy concisa y bueno, creo que eso era lo más impactante. Ya saben, consumidores, en todo el video les dejé las redes sociales, así que
Espero que hayan disfrutado este nuevo video. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo. Bye.